Cordial saludo, estimado docente Camilo José Castro Quijano. Mi grupo está conformado por Michael Andrés Rodríguez Rojas y quien les habla, Andrés Fernando Santos Granados. A continuación, vamos a presentar las áreas de conocimiento de calidad de recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones para las etapas de planeación y ejecución. Vamos a iniciar con esta área de gestión de calidad. Esta área es supremamente importante, pero primero debemos conocer y saber qué es calidad. La calidad hace referencia al grado en el que el proyecto cumple con los requisitos. Dentro de este enfoque de gestión de calidad existe el enfoque por procesos, es decir, es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar entradas en salidas. Vamos a encontrar durante toda la expedición, durante las demás áreas de conocimiento, diferentes procesos que van a tener una serie de insumos, unas transformaciones o una serie de herramientas para obtener unas salidas, unos entregables finales que para obtener se requiere un tiempo definido, una serie de recursos, mano de obra, métodos, materiales, maquinarias, entre otros, que a su vez pueden evaluarse de tres maneras: la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad. Dentro de la gestión de calidad, nosotros vamos a ver dos procesos, los cuales son planificar la gestión de calidad y gestionar la calidad. Planificar la gestión de calidad se refiere al proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y o normas para el proyecto y el producto, documentando de manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Dentro de este proceso elegimos una serie de herramientas. En la primera herramienta, que es el análisis de datos, encontramos el análisis costo-beneficio y el costo de calidad. Estos resultan ser sumamente importantes, ya que el análisis costo-beneficio nos permite disminuir como tal los reprocesos dentro de nuestro proyecto, obteniendo así una mayor productividad, una mayor satisfacción, mientras que el costo de calidad nos brinda la posibilidad de evaluar los costos de conformidad, dentro de los que se encuentran los costos de prevención, los costos de evaluación y los costos de incumplimiento. Estos son aquellos asociados por las fallas, ya sean internas o externas. Es decir, que como entregable para la implementación del plan de proyecto prospectivo agropecuario del municipio de Puerto Gaitán Meta, podemos obtener entonces unos costos de prevención o una evaluación de fallas internas o externas a nivel de matriz, asignándoles entonces una serie de costos según las etapas del ciclo de vida que tenemos establecidas en el proyecto, que es inicio, planeación, ejecución, operación y puesta en marcha, con el objetivo de obtener un costo total y determinar cuáles son esos costos de conformidad en los que son preferiblemente incurrir quienes aquellos costos de incumplimiento por fallas. También, también elegimos la representación de datos a partir de un diagrama de flujo de proceso para la implementación del Plan Prospectivo Agropecuario del municipio de Puerto Gaitán Meta, que inicia desde la definición de esos requisitos legales y cómo influye tanto el plan de gestión del proyecto como el plan de calidad para todas las etapas que se surten, desde el diseño hasta la construcción como tal y adecuación de los centros agropecuarios. Entonces, una de las herramientas muy importantes es el diagrama de flujo. Para este caso, el diagrama de flujo es elaborado mediante la metodología que, como bien es cierto, entre la gestión de calidad de procesos, esto es una herramienta que nos permite visualmente organizar el paso a paso de las actividades. Dentro de esta herramienta, como no se puede visualizar dentro de una misma hoja, el esquema se utiliza una serie de conectores para, como bien lo indica, conectar la información de la hoja anterior con esta hasta la finalización del mismo. En nuestro segundo proceso, dentro de la gestión de calidad, encontramos lo que es gestionar la calidad. Este proceso convierte el plan de gestión de calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. Específicamente para este proceso elegimos dos herramientas. La primera herramienta es el análisis de datos mediante la causa raíz. Aquí, para la aplicación de la implementación del Plan Prospectivo Agropecuario en el municipio de Puerto Gaitán Meta, identificamos unas causas y unas causas raíces. Entonces, por ejemplo, la inexistencia de un documento que permita a los interesados en el desarrollo rural del municipio de Puerto Gaitán tener información técnica y confiable sobre las posibilidades
de emprender proyectos agropecuarios, forestales o agroindustriales con éxito en su territorio, lo que genera a su vez es desinformación en la comunidad y los sectores de producción. Una segunda identificación es la carencia de una guía de direccionamiento estratégico del sector agropecuario en Puerto Gaitán que permita una orientación a largo plazo para el desarrollo rural, bajo criterios de competitividad, sostenibilidad y productividad, lo que a su vez se asocia y ocasiona pocas posibilidades acogedoras para las buenas prácticas de desarrollo agroindustrial en la región. Otra de las herramientas elegidas en este caso fue la representación de datos mediante un diagrama de afinidad, el cual nos permite verificar mediante una lluvia de ideas con un grupo de expertos de referencia el tema, la relación con los interesados, la calidad de los recursos, la calidad de los procesos y la calidad del producto. Estos son una serie de criterios que se deben tener claros dentro del proyecto con mis interesados, conocimiento de las partes interesadas en el proyecto, identificando cuáles son sus necesidades y expectativas y cuál es el tipo de participación de ellos en el proyecto. En cuanto a la calidad de los recursos, debe existir un conocimiento de los recursos necesarios para el proyecto, así como también unas estructuras visuales e ilustrativas para el caso de los desgloses tanto de los recursos, organización y de los paquetes de trabajo. Ya en la calidad de los recursos, debe existir una definición de estándares definidos a través de procesos y procedimientos y que a su vez nos generen unos formatos para posteriormente que se conviertan en registros con una definición de roles y responsabilidades acompañados de una definición de tiempos de ejecución y de cumplimiento, así como de unos métodos de control y seguimiento. Finalmente, la calidad del producto, en este caso, el producto final es la obtención de las adecuaciones y en las construcciones de los centros agropecuarios en el municipio de Puerto Gaitán. Por esta razón, deben estar definidas qué estándares se quieren, el tiempo de entrega y la participación como tal de la comunidad indígena y de la región en dicho proyecto. Aquí tenemos como tal qué es lo que se busca con la implementación del Plan Prospectivo Agropecuario en el municipio de Puerto Gaitán. Tal y como lo mencionábamos anteriormente, a través de unas herramientas, este sería el total de lo que estamos buscando, que es definir estándares para cumplir el alcance en cuanto a la implementación y el plan prospectivo agropecuario, definir los objetivos de calidad del proyecto de acuerdo a la triple restricción, definir los roles y responsabilidades de los interesados, determinar las especificaciones técnicas de las adecuaciones y la construcción, determinar los procesos y procedimientos asociados al cumplimiento de las especificaciones técnicas, definir dentro de los procesos y procedimientos las actividades de control y de gestión de calidad y las herramientas para efectuarlo, definir los lineamientos para atender las posibles acciones correctivas y de mejora del proyecto, y finalmente definir un procedimiento de gestión del cambio y elaborar y socializar el informe de calidad. Nuestra siguiente área de conocimiento es la gestión de recursos del proyecto. Aquí la gestión de recursos humanos del proyecto incluye procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. Dentro de esta área de conocimiento encontramos 5 procesos, dentro de los cuales 2 de ellos pertenecen a la etapa de planeación y 3 de ellos a la etapa de ejecución. Planificar la gestión de los recursos, estimar los recursos de las actividades, adquirir los recursos, desarrollar el equipo de trabajo y dirigir el equipo de trabajo. A continuación encontramos la presentación de los procesos mencionados anteriormente por mi compañero. En primer lugar encontramos planificar la gestión de los recursos, en el que se busca asegurar que existan los suficientes recursos disponibles para la financiación exitosa del proyecto, incluyendo los miembros del equipo, materiales, suministros, equipos, servicios e instalaciones para obtener entonces el plan de recursos luego de la aplicación de las herramientas. En segundo lugar, tenemos la estimación de los recursos del proyecto, es decir, identificar el tipo, la cantidad y las características de los recursos necesarios para completar el proyecto. Esto implica definir los recursos, identificar cuáles son las bases para mis estimaciones y las estructuras de desglose de los recursos. En el tercer proceso encontramos adquirir ya el recurso. Este es el proceso mediante el cual los miembros del equipo, instalaciones,
equipos, materiales y otros recursos se adquieren para el proyecto. Aquí encontramos como salidas las asignaciones de los recursos físicos, de los equipos del proyecto, los calendarios de los recursos, las solicitaciones de cambio, actualizaciones para el plan de la dirección de los documentos del proyecto y para los activos de los procesos de la organización. Como cuarto proceso tenemos desarrollar el equipo de trabajo. En este apartado se busca mejorar las competencias, interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para un mejor desempeño en el proyecto. Si bien es cierto, para poder lograr eso necesitamos realizar unas evaluaciones de desempeño para verificar entonces que el equipo que tenemos a cargo se encuentra realizando bien la labor. Y si no la está realizando, pues entonces emprender una serie de planes de acción. En nuestro quinto proceso tenemos dirigir el equipo del proyecto. Este proceso consiste en realizar un seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionando una retroalimentación, resolviendo problemas y gestionando cambios en el equipo del proyecto con el fin de optimizar el desempeño del mismo. Dentro de esta área de conocimiento, trabajamos una serie de herramientas como lo son, en primer lugar, la estructura del glose de trabajo. Si bien es cierto, esta EDT la venimos trabajando desde la actividad anterior, en donde plasmamos de acuerdo al ciclo de vida de nuestro proyecto, teniendo en cuenta cómo nuestra primera entrada la gestionan del proyecto. ¿Para qué? Para poder obtener nuestros paquetes de trabajo. Esta EDT se realiza con el propósito de brindar un marco de referencia a los entregables del proyecto y así definir la línea base del alcance como insumo para el plan de dirección del proyecto. Producto de nuestra EDT resulta necesario elaborar un diccionario que esté amarrado a este, en el cual se detallan cada uno de los componentes plasmados anteriormente. En este apartado se puntualiza cada una de las actividades teniendo en cuenta la identificación, nombre de la actividad, descripción y su respectivo responsable, así como los recursos asignados, criterios de aceptación y duración y costo estimado de la actividad. Luego tenemos la lista de recursos. En este listado es necesario determinar los recursos que serán usados para la adecuación y construcción para la implementación del Plan Prospectivo Agropecuario en el municipio de Puerto Gaitán. Debemos identificar cuáles son esos recursos que necesitamos, en qué cantidad, dónde van a estar ubicados. Todo esto para posteriormente realizar nuestra estructura de desglose de recursos. La estructura del desglose de recursos nos permite identificar los recursos requeridos para la gestión adecuada de las actividades del proyecto. Esto nos brinda la posibilidad de contar con una visión global de los recursos necesarios y de gestionar su disponibilidad, ya que de esto depende el cumplimiento del alcance y la planificación del proyecto. Esta estructura del desglose nos permite dividir los recursos según nuestra maquinaria, según nuestro recurso humano, según los equipos y según los materiales que se necesitan para nuestro proyecto. Ahora, dentro de la gestión de recursos, también es importante realizar una matriz RACING. ¿Para qué? Para definir quiénes son los responsables, quiénes aprueban, quiénes son los consultados y quiénes son los informados según el equipo que nosotros tenemos conformado en nuestro proyecto, que en este caso es el alcalde, el secretario de planeación, el gerente de proyecto, el director jurídico, el director de obra, el director de mercadeo, el director de contratación y el director de comunicación. En este apartado hablaremos de las salidas como tal. Aquí es sumamente importante tener un plan de gestión de los recursos bien definido y tener firmada nuestra acta de constitución del equipo de proyecto. Esto acompañado de las actualizaciones que se irán realizando a los documentos del proyecto. Aquí tenemos plasmado algo más en detalle, como un paso a paso de lo que se busca implementar en el Plan Prospectivo Agropecuario del municipio de Puerto Gaitán Meta. En primer lugar, tenemos que definir los recursos del proyecto, materiales, equipo, mano de obra. Segundo, efectuar el proceso de compra y contratación de los recursos del proyecto. Tercero, asignar el equipo de proyecto definiendo los roles, responsabilidades, autoridades de competencia. Y cuarto, elaborar la estructura del uso de los recursos de nuestro proyecto. Como quinto paso tenemos elaborar el cronograma de gestión de los recursos para asegurar la cantidad, responsabilidad y uso según el cronograma del proyecto. Sexto, elaborar un plan de capacitación del equipo de proyecto. Séptimo, realizar un seguimiento al desarrollo de de las tareas del equipo del proyecto en pro de asegurar el cumplimiento del objetivo del proyecto y emprender planes de acción a través de las
evaluaciones de desempeño. Finalmente, debemos definir el reconocimiento del equipo de acuerdo a las métricas de cumplimiento del proyecto. En nuestra siguiente área del conocimiento encontramos las comunicaciones de nuestro proyecto. Vemos dos procesos. En las etapas de planeación y ejecución, como lo son planificar la gestión de comunicaciones y gestionar las comunicaciones, aquí se incluyen los procesos necesarios para asegurar que la necesidad de información del proyecto y de los interesados se satisfagan a través de un intercambio efectivo de comunicación e información. Planificar la gestión de comunicaciones. En este apartado tenemos la descripción de cada uno de estos procesos para obtener el plan de gestión de comunicaciones y verificar cómo funcionarán estos dentro de nuestro proyecto. Esta planificación es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. Luego tenemos la gestión de las comunicaciones. Este proceso consiste en poner la información relevante a disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo con el plan de comunicaciones. Esto permite un flujo efectivo de la información entre todos los interesados del proyecto. Este proceso se ejecuta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y en todos los procesos de dirección. ¿Qué herramientas trabajaremos en este apartado? Trabajaremos un análisis de requisitos identificando los métodos de comunicación. Aquí definimos qué tipo de comunicación es el que vamos a emitir. Por ejemplo, el informe de análisis de rentabilidad del proyecto cuyo objetivo es brindar a los interesados información financiera acerca del estado del proyecto. El contenido de este serán unos estados financieros y un informe de análisis de rentabilidad en formato PDF en un medio de correo electrónico con una frecuencia mensual, con un plazo de confirmación de recepción de 3 días y el responsable de emitirlo será el gerente del proyecto y quien lo apruebe será el alcalde. Finalmente, los receptores serán los inversionistas extranjeros. Así, de esta manera, se aplica para cada una de las partes interesadas del proyecto. A su vez, también es importante definir los roles y las responsabilidades de la comunicación dentro del proyecto. Aquí entonces encontramos cuál es el papel del gerente del proyecto, del director de obra, del director de contratación, el alcalde y la interventoría. Es decir, nosotros ya le asignamos como tal acá un responsable, un personal a cargo, una empresa para el cargo de la interventoría, pero todos tienen una responsabilidad, ya sea el gerente del proyecto de revisar y aprobar los entregables, los demás papeles, la responsabilidad de generar los entregables y finalmente la interventoría encargada de revisarlos. Ahora aquí encontramos qué es lo que nosotros pretendemos hacer dentro de la gestión de comunicaciones en la implementación del Plan Prospectivo Agropecuario del municipio de Puerto Gaitán Meta. Primero, definir los canales de comunicación del proyecto y el interesado a informar. El proyecto contempla entonces la presentación de informes mensuales, reuniones mensuales, de manera física y virtual, correos electrónicos y también una comunicación directa. Segundo, se van a definir los requisitos de comunicación e información de los interesados del proyecto, tal y como lo visualizamos anteriormente en la matriz. Como tercer paso, vamos a definir el método o tecnologías de comunicación de cada uno de los interesados, ya sea una comunicación interactiva a través de reuniones presenciales y virtuales con inversionistas, representantes del gobierno, de las corporaciones autónomas, de las comunidades indígenas, habitantes del municipio, empresas de la región entre las que se encuentran las agroindustriales, de hidrocarburos y de transporte. Luego tenemos tipo de comunicación, tipo de push, a través de informes, memorandos, cartas con los trabajadores del proyecto. Y finalmente, tipo de comunicación tipo pull, a través de la página web del proyecto. Como cuarto paso, el gerente del proyecto será responsable de la autorización de la divulgación de la información que se catalogue como confidencial. Como quinto paso tenemos definir el proceso de escalamiento estableciendo una cadena de mando, es decir, que todo inconveniente que no pueda ser resuelto por parte de los interesados será canalizado a través del gerente del proyecto, el cual será responsable de dar una efectiva respuesta. Finalmente, como sexto paso, tenemos elaborar una matriz de comunicación para conocer el flujo de este dentro y fuera del proyecto. Nuestra siguiente área del conocimiento es la gestión de riesgos del proyecto. Esta área es muy importante puesto que se incluyen procesos relacionados a llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de la respuesta a los riesgos,
así como el seguimiento y control del proyecto. Aquí encontramos entonces 6 procesos, 5 de ellos en planeación y uno en ejecución. Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos y por último implementar la respuesta de los riesgos. A continuación encontramos la representación de cada uno de estos procesos que acaba de mencionar mi compañero. ¿Para qué? Para obtener el plan para la gestión de los riesgos. Debemos planificar la gestión de los riesgos, que consiste en definir cómo se realizarán las actividades relacionadas con dicha gestión en nuestro proyecto con el fin de realizar un plan para la gestión de los riesgos. Identificar los riesgos. Este proceso consiste en determinar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características, obteniendo de esta manera un registro e informe de riesgos. Luego realizaremos un análisis cualitativo de los riesgos, el cual es un proceso que consiste en priorizar los riesgos individuales del proyecto para un análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Posteriormente se realiza un análisis cuantitativo de nuestros riesgos, con el fin de identificarlos, evaluarlos y medirlos. Esto implica cuantificar la probabilidad de que un riesgo específico ocurra y su impacto en el proyecto. Una vez han sido analizados los riesgos, se debe planificar una respuesta para los mismos. Este proceso consiste en desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición generada al riesgo del proyecto, así como tratar los riesgos individuales del proyecto. Se debe tener claridad de cómo se abordarán estos riesgos generales e individuales del proyecto para generar el menor impacto posible. Por último, se implementará una respuesta a los riesgos, proceso en el cual se pondrá en marcha los planes acordados para evitar y mitigar dichos riesgos a través de unas estrategias que se aplicarán para atender ya sea los riesgos de alto nivel identificados, tanto en el acta de proyecto para las amenazas y las oportunidades o también para los riesgos individuales de nuestro proyecto. Dentro de las herramientas elegidas en esta área de conocimiento, nosotros encontramos el registro de los riesgos, es decir, realizamos una matriz en donde identificamos cada uno de los riesgos que son asociados al tiempo que está anclado como tal a nuestro cronograma, al alcance y al costo. Dicho de otra manera, la triple restricción. Dentro de esta matriz se identificarán las estrategias de respuestas, ya sean encaminadas a mitigar o a aceptar o explotar. También se establecerán las acciones de respuesta, los disparadores de riesgo, las fases de ocurrencia, los costos asignados y quiénes serán los propietarios de los riesgos. Una vez nosotros hemos delimitado esa matriz de riesgos, procedemos a realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Estos análisis cualitativos se realizan tanto para las oportunidades como para los riesgos. Nosotros identificamos entonces cuál es ese riesgo asociado a la oportunidad. Le asignamos una categoría, una probabilidad, un valor de esa probabilidad, cuál es el impacto y valor del impacto. Posteriormente establecimos cuál es la severidad, cuál sería la estrategia de respuesta, cuál el disparador de riesgo, el costo asignado, la fecha de revisión y quién es el propietario de riesgo. Pero resulta que ese análisis cualitativo requiere que nosotros elaboremos unas escalas de impacto para nosotros poder ubicar si ese riesgo es bajo, es un riesgo medio, es un riesgo medio alto o un riesgo alto. Teniendo en cuenta esto, según las características de la zona de Puerto Gaitán y según la actividad y la oportunidad, nosotros realizamos esta matriz de calificación cualitativa del riesgo. En esta matriz encontramos nuestra probabilidad y el grado de impacto con relación a las diferentes oportunidades de tal manera que dejamos una matriz genérica que sea aplicable a todo el proyecto y poder realizar un análisis detallado de este. Cuando nosotros ya hemos elaborado ese análisis cualitativo de los riesgos en cuanto a las oportunidades, pasamos a la siguiente etapa que son las amenazas.
En este caso, identificamos cada una de las amenazas y aplicamos el mismo método que vimos anteriormente. Es decir, definimos entonces cuál es la meta, la categoría de riesgo, la probabilidad, el valor probable, el impacto, el valor del impacto y la severidad del riesgo. Continuando con esta misma tabla, entonces, de acuerdo a esa amenaza identificada, establecemos cuál sería la estrategia de respuesta, cuál es nuestra acción de respuesta, cuál es nuestro disparador de riesgo, el costo asignado y quién es el propietario del riesgo. Al igual que como lo hicimos con las oportunidades, también con los riesgos es necesario identificar cuáles serán esas escalas de impacto, bajo, medio, medio alto y alto, teniendo en cuenta en cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, sin dejar de lado la implicación del tiempo, el alcance y el costo, que es nuestra triple restricción. ¿Todo esto para qué se hace? Se hace con el objetivo de que nosotros podamos establecer ese análisis de riesgo y también establecer una reserva, ya que entre mayor sea el riesgo, mayor debe ser la reserva, y esa reserva es el factor dinero que debe estar estipulado dentro de esta etapa de planeación del proyecto. Dentro de los riesgos tenemos la segunda herramienta, la cual es el análisis cuantitativo. Entonces, a partir del cronograma que trabajamos en la actividad anterior, cuyo propósito es el de mantener informados a cada una de las partes interesadas del proyecto sobre su avance, presentando la secuencia lógica de cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto. Nosotros procedemos a realizar un costo de las actividades. Para la estimación de dichos costos se realizó a partir del método de estimación por tres valores, tal y como lo vimos en la actividad anterior. En este método, a partir de estos tres valores, se define un rango aproximado del costo de la actividad. De esta manera, bajo el juicio de expertos, se proponen tres valores para cada una de las actividades: el más probable, el optimista y el pesimista. Ya con esta información, nosotros podemos construir nuestro diagrama de PERT, según entonces cuáles son las actividades, cuál se convierte en la actividad siguiente y cuál es la actividad predecesora. Esto se puede realizar mediante la herramienta de Excel. Sin embargo, existen diferentes software que son capaces de hacer simulación, pero en este caso les mostraremos el de RISC, en donde nosotros ingresamos una serie de variables. Este software lo que hace es graficar el riesgo según la actividad y según la información que nosotros le alimentamos al mismo software, con el objetivo de obtener ese análisis de riesgo cuantitativo con respecto al costo. Una vez inicia mi proyecto, el costo de ese se vuelve ascendente, una vez inicia como tal el desembolso de los recursos para la ejecución de las actividades del proyecto. Este mismo análisis cuantitativo nosotros lo hacemos tanto para el costo como para la duración, es decir, también para el tiempo de mi proyecto, el cual se estima a través de juicio de expertos a partir de las mismas tres variables, tres escenarios: el optimista, el más probable y el pesimista, para construir nuestro diagrama PERT. Esto también se simuló a través del software RISC, en donde también tiene la misma dinámica como lo dijimos anteriormente en el análisis cuantitativo respecto al costo, es decir, cada una de las actividades está amarrada respecto a su duración. Ahora, como entregable final, como tal de la gestión del riesgo, lo que se busca implementar en el Plan Prospectivo Agropecuario del municipio de Puerto Gaitán Meta es lo siguiente. Primero, el gerente del proyecto se debe reunir con el equipo del proyecto a fin de identificar cuáles serán los riesgos adicionales, los riesgos de alto nivel, identificación en el acta de constitución del proyecto. Segundo, entrevistar a los interesados del proyecto con el objetivo de obtener información adicional que nos permite identificar los riesgos individuales del proyecto. Tercero, a partir de la identificación de la lista de riesgos obtenida, se elabora una estructura de desglose de los riesgos y se construye la matriz de probabilidad de impacto, logrando una caracterización cualitativa de los riesgos. Cuarto, ya identificados los riesgos de mayor ocurrencia del proyecto, se aplica un análisis cuantitativo de la incertidumbre a través de un ejercicio de simulación y pues el árbol de toma de decisiones. Quinto, se elaboran las estrategias de respuesta para poder abordar esas amenazas y oportunidades. Estas estrategias están vinculadas a lo que se habló anteriormente sobre las reservas que quedan estipuladas para definir ese plan a implementar. Sexto,
Una vez el proyecto se encuentra en etapa de ejecución y se presenta un riesgo, ya sea positivo o negativo, la estrategia de respuesta planteada en el proceso de planificación de respuesta de riesgo ya será la que se debe implementar. Luego tenemos nuestra siguiente área de conocimiento, que es la gestión de adquisiciones del proyecto, que incluye los procesos para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. En este apartado se administran y desarrollan acuerdos como contratos, órdenes de compra, memorandos de acuerdos y acuerdos de niveles de servicios internos. Aquí encontramos dos procesos que son planificar la gestión de compras y efectuar las adquisiciones dentro de las etapas de planeación y ejecución. Tenemos aquí entonces la definición de cada uno de nuestros procesos, empezando por planificar la gestión de adquisiciones. ¿Para qué sirve esto? Para definir y documentar las decisiones y estrategias de adquisiciones del proyecto, así como establecer cuáles serán esos criterios para la selección de proveedores potenciales. En nuestro segundo proceso, que es efectuar las adquisiciones, nosotros establecimos cuáles serán esos vendedores finalmente seleccionados, cuáles serán esos acuerdos contractuales a los que vamos a llegar que deben quedar precisos y cuáles en esas solicitudes de cambios en las actualizaciones pertinentes tanto para el plan de dirección como para los documentos y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas tenemos un diagrama de flujo de las adquisiciones, es decir, cómo nosotros vamos a adquirir los recursos para nuestro proyecto, ya sea validación de requerimientos y especificaciones, solicitud de cotizaciones, análisis de cotizaciones. Luego necesitamos escoger el proveedor. Si no es el caso, pues entonces ya nosotros nos devolvemos y tenemos unas cotizaciones. Una vez elegido el proveedor, se hace la realización del contrato y la ejecución de la compra para finalizar. Sin embargo, esto es un diagrama de flujo muy general. ¿Qué debe quedar plasmado en él? ¿Cuáles son los procesos de compra? Por esta razón, tenemos aquí cuál sería el procedimiento de la adquisición de nuestro proyecto desde la etapa de inicio hasta la etapa de finalización, de modo que quede claro qué se hace en cada una de las etapas, identificando cuáles son los registros o los formatos que serán necesarios para implementar y quiénes son los responsables de cada una de las etapas, dado que tenemos una relación con el sector externo en donde necesitamos también que el director de compras de nuestro proyecto se apodere y por otra parte también necesitamos la presencia del asesor jurídico. Ahora entonces nosotros tenemos que efectuar una decisión, si hacer o comprar, pero resulta que en este caso necesitamos abrir una licitación. Es por esta razón que traemos como herramienta un árbol de decisiones, que es un instrumento visual que se utiliza para ayudar en la toma de decisiones en situaciones donde hay múltiples opciones y consecuencias posibles. En el contexto de este proyecto, el árbol de decisiones puede ser una herramienta útil para identificar y evaluar las opciones disponibles y sus respectivas consecuencias a fin de tomar una decisión informada y estratégica. Posteriormente traemos otra herramienta que es la matriz de adquisiciones, en donde nosotros nos basamos en la EDT que tenemos ya previamente construida y en donde vamos para la actividad 131, que son las adecuaciones y la construcción de los centros agroindustriales, y para la actividad 141, que es el plan de promoción y mercadeo. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? ¿Cuáles serán esos supuestos y esas restricciones? Las fechas estimadas que también deben tener una relación directa con lo que nosotros tenemos consignado en nuestro cronograma. Y este presupuesto que también tiene una relación directa con lo que nosotros plasmamos en la actividad anterior del presupuesto, para así tener una matriz robusta y completa de todas las adquisiciones del proyecto. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que buscamos implementar dentro de la gestión de adquisiciones del proyecto? Primero, que el gerente del proyecto en compañía del director de compras y el asesor jurídico elaboren los documentos contractuales según la regulación y normatividad vigente para establecer relaciones con los proveedores, tipo de contratos, formas de pago y periodicidad de entrega. Segundo, se procede a abrir una licitación para definir los términos de referencia para la contratación de los materiales, insumos, adecuaciones y construcción, estimulando el cronograma de actividades y el presupuesto del proyecto en pesos colombianos
para que así los oferentes presenten una propuesta formal. Tercero, el director de compras debe elegir los criterios de evaluación y de selección de proveedores como experiencia específica, estabilidad financiera, competencia, capacidad de costo del producto y el costo del ciclo de vida, disponibilidad y enfoque de calidad. Cuarto, finalmente se selecciona el contratista y se firmarán las obligaciones contractuales de cada una de las partes. Con esto damos fin a la aplicación de las áreas de conocimiento sin dejar de lado lo que nosotros hicimos durante la aplicación de todas estas áreas, que es la gestión del cambio. Importante, cada una de las salidas me genera un cambio que debe quedar consignado, puesto que se debe hacer una trazabilidad en el tiempo, es decir, identificar cuál es el estado actual, cuál es la situación actual, cuál es ese estado deseado, cuáles son las actividades que debo realizar, es decir, un plan de acción, y debemos hacerle un seguimiento a ese plan de acción estableciendo cuál es ese progreso, ese porcentaje de avance total para tener un control como tal de los cambios, que es importante durante la aplicación de todas las áreas de conocimiento. Como conclusiones tenemos: la aplicación de las áreas de conocimiento no significa un proceso secuencial, sino iterativo, ya que una vez se ejecutan generan actualizaciones en cada uno de los procesos en las diferentes áreas de conocimiento. Por eso, al ser iterativo, nosotros tenemos que asegurar que está controlado y que se encuentra ese cambio en algún lado. Segundo, el concepto de proceso es importante tenerlo claro en la implementación de cada una de las áreas de conocimiento, es decir, las entradas, las herramientas y las salidas. Tercero, la etapa de planeación está presente en todas las áreas del conocimiento y es constante durante todo el ciclo de vida del proyecto, ya que en las etapas de ejecución, monitoreo y control los procesos generan cambios que obligan a planear nuevamente. Cuarto, la gestión del riesgo se considera uno de los procesos más importantes porque impactan directamente la calidad del proyecto, enmarcado en la triple restricción, como lo mencionamos anteriormente, al alcance, el tiempo y el costo. Finalmente, en todos los procesos se evidencia la importancia de abordar de forma paralela las etapas de ejecución, monitoreo y control, dado que muchas veces es necesario ir controlando a la par que se va ejecutando. Finalmente, acá se encuentran las referencias que utilizamos en nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.